Tenía una estatura de aproximadamente 6 pies y estaba completamente golpeado con látigos por todo el cuerpo. Lo crucificaron. Y es que nadie, absolutamente nadie, muere por una mentira. La pasión de Cristo no fue una película cualquiera. Fue la primera y única vez que, con absoluta precisión, se recreó lo que ocurrió en el Gólgota hace más de 2000 años. El sacrificio de Cristo por todos nosotros. Sin embargo, aquel rodaje estuvo lejos de ser normal. Detrás de cámaras ocurrió algo extremadamente inquietante. Sucesos antinaturales, presencias extrañas, conversiones y coincidencias imposibles. En aquel set de rodaje la línea entre actuación y fe fue destrozada. El sufrimiento se volvió real, y pronto, las personas que trabajaban en esa película entendieron que no era solo una cinta sobre Jesús. Fue una experiencia sobrenatural que cambiaba la vida de todos los que participaban en ella. ¿Cuál es la probabilidad de que en el set un rayo caiga sobre el protagonista y que golpee 2 veces el mismo lugar? Y que durante el rodaje ocurran no 1, sino 10 accidentes? Lo que sucedió durante el rodaje de La Pasión de Cristo sigue siendo hasta hoy uno de los mayores misterios de la historia del cine. Hollywood rechazó la película, pero lo imposible ocurrió. Una cinta rodada en arameo, hebreo y latín, sin estrellas de Hollywood, sin publicidad y sin apoyo de ningún estudio, se convirtió en un fenómeno mundial. Fue una experiencia espiritual que atravesó la pantalla. De este modo, La Pasión de Cristo se consagró como la película en idioma no inglés más taquillera de la historia. Pero después del estreno, el éxito se convirtió en castigo. La industria y los medios llevaron a Mel Gibson a su momento más oscuro. Quédate hasta el final, porque la historia no ha terminado. 20 años después, el hombre que desafió a Hollywood regresa, y lo hace con la promesa de revelar lo que ocurrió entre la cruz y el amanecer. La segunda parte, la resurrección de Cristo. A finales de los 90, parecía que Mel Gibson lo tenía todo. Era el héroe de Braveheart, el rostro perfecto de una industria que lo consideraba intocable. Pero detrás de cámaras, su vida se desmoronaba. Su matrimonio se hundía y el alcohol lo devoraba. En entrevistas posteriores reconoció que se sentía vacío, perdido, sin propósito. Incluso dijo, no quería vivir. Veía cómo destruía todo a mi alrededor. Gibson estaba atrapado en un vértigo de fama y culpa, pero en medio de aquella oscuridad ocurrió algo que él mismo describió como una intervención divina. Una noche, aplastado por el peso de su vida, cayó de rodillas. Roto y desesperado, Gibson creció en una familia profundamente católica y tradicional. Su padre, Hatton Gibson, era un hombre de fe estricta, pero Mel había dejado todo eso atrás hacía muchos años. Sin embargo, aquella noche oscura abrió la Biblia y algo dentro de él despertó. Se apasionó por los evangelios, especialmente por los capítulos sobre la pasión y la crucifixión, y en esas páginas encontró algo que no sentía desde hacía años: propósito. Años después admitió, yo era una persona horrible. Fueron mis pecados los primeros que clavaron a Cristo en la cruz. Esa frase fue el origen de todo. Mel Gibson ya no quería simplemente actuar, quería redención, y entendió que la única manera era contar la historia que lo había volteado por dentro. La historia del sacrificio de Jesús, sin adornos, sin filtros, tal como fue, con toda su dureza y su dolor. Así nació la idea de la película La Pasión de Cristo. No nació como un proyecto de Hollywood, sino como una ofrenda personal, como una expiación. Gibson empezó a estudiar cada detalle de la pasión, del Vía Crucis, de los evangelios y de los escritos místicos de la beata Ana Catalina Emmerich, cuyas visiones describían con escalofriante precisión los sufrimientos de Cristo. Emmerich nunca salió de Alemania, pero describía con exactitud lugares de Tierra Santa que arqueólogos confirmarían décadas después. Gibson tenía una obsesión. Quería que el espectador sintiera los sufrimientos de Cristo como si estuviera presente. No quería que la gente solo viera la pasión. Quería que la sintieran, no como una historia lejana,
sino en su propia piel. Entonces tomó una decisión impensable. La película sería en arameo, hebreo y latín, las lenguas que habló Cristo. Ni una sola palabra en inglés, y no habría estrellas de Hollywood. Decidió que no debía haber rostros reconocibles. Era una locura. Ningún productor, en su sano juicio, apostaría por una. ¿Quién financiaría una película en lenguas muertas, sin diálogos en inglés y sin ningún atractivo comercial evidente? Cuando Gibson presentó la idea a los grandes estudios, la respuesta fue inmediata y unánime. No, algunos incluso le dijeron abiertamente que sería el mayor fracaso de la historia. Más tarde, Gibson contó que en Hollywood nadie quiso invertir ni $1 en el proyecto. Dijo: me pedían suavizar la violencia, cambiar el idioma, añadir más esperanza al final, pero si yo cedía, ya no sería la historia de Cristo. Gibson entendió que si quería contar esa historia, tenía que hacerlo completamente por su cuenta. Entonces tomó una de las decisiones más arriesgadas de la historia del cine. Decidió financiar la película con su propio dinero, vendió propiedades, invirtió todo lo que tenía y destinó alrededor de $45 millones de su bolsillo a la producción de La Pasión de Cristo, sin apoyo de estudios, sin distribuidores, sin garantías. Si la película fracasaba, lo perdería todo. Pero Gibson no buscaba éxito, buscaba expiación. Más tarde confesó: no era la película que yo quería hacer, era la película que yo tenía que hacer. Esa decisión lo aisló de Hollywood, pero lo reconectó con aquello que consideraba perdido, su fe. Y ese paso, dado en soledad y a contracorriente, no solo cambió su vida, cambió para siempre la historia del cine religioso. Cuando Mel Gibson decidió rodar La Pasión de Cristo, lo atormentaba una pregunta: ¿quién podrá interpretar al Hijo de Dios? Gibson entendía que el papel no podía ser otra interpretación más. No se trataba de aprender diálogos o fingir emociones. Había que encarnar el dolor, la entrega total y el sacrificio de aquel que cambió el curso de la historia. Gibson no buscaba un actor, buscaba a un hombre dispuesto a sufrir. Y pocos en Hollywood estaban dispuestos a una entrega física semejante. Durante meses rechazó nombres famosos. No quería rostros conocidos ni celebridades que distrajeran del mensaje. Quería que el público viera no a un actor, sino a Jesús. Y entonces apareció el nombre de Jim Caviezel. Era católico, joven, reservado, con una mirada serena pero penetrante. Había actuado en La Delgada Línea Roja y Frequency, y aunque su carrera iba en ascenso, no era una estrella. Gibson lo invitó a su casa en Malibú. La reunión debía durar unos minutos, y se extendió por 3 horas. Hablaron de fe, de oscuridad, de sacrificio y del peso de la historia. Pero Gibson lo advirtió: si aceptas este papel, es posible que nunca vuelvas a trabajar en Hollywood. Cayó un silencio. Y entonces Caviezel respondió: cada uno de nosotros tiene su propia cruz que cargar. O la llevamos nosotros, o su peso nos aplasta. En ese instante ocurrió algo extraño. Mientras discutían los detalles, Jim mencionó que acababa de cumplir 33 años, la edad tradicional de Cristo al ser crucificado. Mel se detuvo y lo miró fijamente, sorprendido y asombrado. Entonces Jim añadió: y mis iniciales son José. Mel se quedó helado. Luego murmuró: ¿me estás asustando? Ese momento se convirtió en una señal. No era una simple coincidencia. Al menos para él, parecía que algo más grande estaba detrás de esa elección, guiando el proceso, empujando a ambos hacia una historia que no era solo sobre cine. Desde ese momento, la entrega fue total. Caviezel se preparó espiritualmente. Rezaba antes de cada escena, asistía a misa diariamente y pasaba horas meditando los evangelios. Pero su preparación no fue solo espiritual, su cuerpo debía convertirse en lienzo del dolor. Sometió su físico a un entrenamiento agotador, pero lo que le tocaría vivir en el rodaje superó todo lo que podía imaginar. Durante el rodaje de La Pasión de Cristo,
empezaron a suceder cosas imposibles. Había algo nadie podía explicarlo con exactitud, pero todos lo sentían. A veces un silencio repentino, a veces un golpe de viento que caía sobre el lugar sin previo aviso. Gibson escogió las frías tierras de Matera, en Italia, para el rodaje. Ese lugar no es conocido por un clima extremo, pero durante el rodaje se volvió extrañamente impredecible. De pronto, mañanas soleadas se convertían en cielos oscuros en cuestión de minutos. Una escena podía comenzar bajo un cielo tranquilo y de la nada levantarse ráfagas de viento tan fuertes que arrancaban las carpas del suelo y tiraban el equipo. Al principio se tomó como un reto climático, pero ocurrió algo que lo cambió todo y empezó a percibirse como una advertencia. Mientras filmaban la escena del Sermón de la Montaña, Jim Caviezel subió a la colina con el corazón encendido. Pero de pronto, el tiempo cambió. El equipo subió a las colinas de Matera, en el sur de Italia, para filmar una de las escenas más esperanzadoras de toda la película, el Sermón de la Montaña. El aire olía a tierra mojada, el viento soplaba suave. Jim Caviezel se preparaba para subir. A su alrededor, los técnicos revisaban micrófonos y cámaras. Y de repente el tiempo cambió. En segundos, el aire se volvió denso y las nubes se amontonaron sobre sus cabezas. Según sus palabras, por un instante sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sintió que algo estaba a punto de suceder. Y entonces una luz blanca rasgó el cielo. Un rayo cayó directamente sobre él, recorriéndolo de pies a cabeza. La luz atravesó el cielo y lo envolvió por completo. La explosión fue ensordecedora. Las cámaras se apagaron. Los técnicos gritaron. Por un instante todo quedó suspendido en un silencio sobrenatural. Desde lejos Mel Gibson vio la escena. Jim Caviezel estaba de pie, completamente envuelto en luz, con el cabello chisporroteando. Había sobrevivido. Entonces el asistente de dirección, Gian Michelini, corrió colina arriba para ayudar. Pero en cuanto llegó junto a él, otro rayo cayó en el mismo lugar. 2 descargas en un solo punto. Ambos hombres fueron lanzados al suelo por la onda expansiva. Los técnicos, paralizados, miraban en silencio al cielo. La probabilidad de aquello era prácticamente nula. Algunos lloraban, otros rezaban. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero los 2 estaban vivos. No tenían quemaduras ni daños visibles, solo aturdimiento, la ropa ligeramente chamuscada y el olor a ozono impregnando el aire. Los paramédicos no lo podían creer. Nunca habían visto a alguien sobrevivir a un impacto así. Desde ese día, algo cambió en el set. No se hablaba abiertamente, pero se susurraba en voz baja. ¿Cuál es la probabilidad de que esto sea solo una coincidencia? Unos decían que era una advertencia, otros que una bendición. Pero en algo coincidían todos. Después de ese día, el rodaje cambió. Cada día comenzaba con oración. Los técnicos, muchos de ellos no creyentes, se santiguaban antes de encender las cámaras. Parecía que hasta el clima respondía a la historia. Cuando filmaban escenas de dolor el cielo se cubría. Cuando rodaban momentos de perdón, volvía la luz del sol. Pero el misterio apenas comenzaba. Llegó el momento de rodar la flagelación. Gibson quería filmarla con un realismo brutal. Quería que el espectador sintiera el peso del pecado sobre la carne. Para proteger a Caviezel, el equipo colocó una gruesa viga detrás de su espalda, pero en la dureza de la escena el ángulo del golpe se desvió. Uno de los actores que hacía de soldado romano blandió el látigo con demasiada fuerza. La punta metálica se elevó en el aire y se hundió directamente en la espalda de Caviezel. El grito de Caviezel que se oye en la película no es actuación, es dolor real. No podía respirar. El dolor fue tan intenso que su cuerpo entró en shock. Pensó que ocurriría una sola vez, pero se repitió. La segunda vez, el golpe desgarró la carne en más de 30 centímetros. Esa cicatriz sigue en su cuerpo hasta hoy. Y ese momento quedó en el montaje final, inmortalizado en la escena más desgarradora de la película. Pero el dolor no terminó ahí.
Quedaba la prueba final. Llegó el día de filmar el Vía Cruz. Gibson insistió en usar una cruz de madera maciza de más de 70 kilos. Caviezel debía cargarla bajo el sol, caer y levantarse una y otra vez. Durante una toma, al caer, según el plan, un soldado debía sujetar el madero para que no aplastara al actor. Pero el soldado falló. La cruz se desplomó y todo su peso cayó sobre la cabeza de Caviezel. Me aplastó la cabeza como parte de la sangre era maquillaje, pero parte era suya. Y eso no fue todo. La cruz le dislocó el hombro. El dolor era insoportable. El equipo corrió a ayudar, pero Caviezel se negó a detenerse. Quería que esa caída quedara en la película. Quería que el mundo viera, aunque fuera un instante, lo que significa caer bajo el peso de la cruz. Y Gibson lo entendió. No detuvo la cámara. Durante los minutos siguientes, el actor siguió caminando con el hombro dislocado. Cada gesto era real, cada grito auténtico. El rostro desencajado, las lágrimas y los gemidos que salían de él ya no eran actuación. Los médicos lo examinaron después de la escena y confirmaron la dislocación. Le ofrecieron varios días de descanso, pero Caviezel se negó. Al día siguiente regresó al set con el brazo hinchado y el hombro entumecido. Mel Gibson confesó años después que esa toma nunca se repitió. Lo que se ve en el montaje final, el cuerpo cayendo y el golpe de la cruz contra el suelo, es exactamente lo que sucedió. Al final, la línea entre actuación y realidad desapareció por completo. El dolor físico del actor se fusionó con el sacrificio espiritual del personaje. La pasión dejó de ser solo una película. Se convirtió en una penitencia. Desde ese momento el cuerpo de Jim Caviezel empezó a ceder. El rodaje continuaba, pero el frío se volvía cada vez más implacable. Las escenas finales de la crucifixión, los planos del Gólgota y el cuerpo colgado entre el cielo y la tierra se filmaron en invierno. El actor pasaba horas colgado en la cruz, inmóvil, apenas cubierto por una túnica ligera empapada por la lluvia y atravesado por ráfagas de viento helado. El equipo intentaba calentarlo entre tomas, pero era inútil. La temperatura de su cuerpo empezó a caer peligrosamente. Pronto los médicos confirmaron lo inevitable: hipotermia. Sus labios se pusieron morados, sus manos temblaban, su respiración se hacía débil. Pero Caviezel se negó y dijo: Cristo no se bajó de la cruz. Yo tampoco me bajaré. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia. El estrés extremo y el frío despiadado pronto le provocaron una neumonía bilateral. Su cuerpo debilitado ya no respondía. Cada día perdía peso y la ficción y la realidad empezaban a mezclarse de una forma inquietante. Los maquilladores trabajaban 8 o 10 horas cubriéndolo de heridas y sangre falsa. Pero para ahorrar tiempo, Caviezel comenzó a dormir con el maquillaje puesto. La piel de su rostro se agrietaba por el frío y la pintura, y las prótesis de tantas horas le causaban ampollas e irritación. No había dobles, tampoco efectos especiales para su dolor. El sufrimiento era real. Las cámaras lo registraban todo. Era una especie de penitencia física, una representación que superaba los límites del cine. Y la pregunta flotaba en el aire: ¿detendría Mel Gibson el rodaje? Al ver el tormento del actor, el equipo le suplicaba parar, pero Gibson respondió con voz tranquila: si él puede soportarlo, nosotros también podemos. No buscaban espectáculo, buscaban una verdad tan profunda que solo podía transmitirse a través del sacrificio. Durante la crucifixión, Gibson ordenó mantener la cámara encendida incluso cuando el actor temblaba de espasmos por el frío. Nadie quiso suavizar lo que estaba ocurriendo. No hubo cortes para ocultar el sufrimiento, ni tomas alternativas para hacerlo menos impactante. Gibson se negó a recortar los fragmentos más duros. Caviezel, todavía con fiebre y el hombro vendado, insistió en terminar cada escena. Cada lágrima, cada escalofrío de frío, eran reales. Después de todo lo vivido, los rayos, las flagelaciones, la dislocación del hombro, la hipotermia, algo cambió en el set.
No era miedo ni cansancio. Era una presencia, una profunda sensación de que cada piedra, cada ráfaga de viento y cada sombra observaban. Nadie podía explicarlo, pero todos lo sentían. Durante las escenas más dolorosas el silencio se apoderaba del lugar. No había tos ni susurros, solo el sonido del viento y a veces el llanto contenido de quienes ya no podían seguir mirando. Varios miembros del equipo confesaron que no podían distinguir dónde terminaba la actuación y empezaba la fe. Algunos actores se iban a llorar entre tomas, otros sin entender por qué empezaban a rezar. El propio Mel Gibson se apartaba a menudo del set con los ojos enrojecidos, murmurando oraciones. Los maquilladores, agotados por jornadas interminables, confesaron que sentían una extraña paz en medio del caos. Hubo quienes aseguraron que las cámaras captaban una luz que no venía de los focos, breves destellos que aparecían y desaparecían sin explicación técnica. El director de fotografía juró que en cierto momento, mientras enfocaba el rostro de Caviezel en la cruz, vio una figura brillante moviéndose detrás de él. Una sombra blanca que cruzó la escena y desapareció, pero cuando revisaron el material no había nada. Entonces, entre los técnicos y asistentes, empezaron a circular rumores. Algunos decían que habían visto a hombres de blanco caminando entre las cámaras, observando y sugiriendo cómo poner la luz o el ángulo de la escena. Tenían un tono tranquilo, una mirada profunda y una autoridad silenciosa. Daban indicaciones precisas y luego desaparecían. Cuando el equipo intentó averiguar quiénes eran, nadie los reconocía. No estaban en las listas, nadie los había contratado. Y sin embargo, todos los que los vieron dieron la misma descripción. Al terminar el rodaje, el rumor se convirtió casi en leyenda. Varias personas del equipo afirmaron que en las fotos del set esos hombres no aparecían, ni en video, ni en fotografía, ni siquiera en las cámaras de seguridad del estudio. Gibson dijo después que hubo cosas que nadie puede explicar, pero que todo ocurrió como debía. La atmósfera se volvió tan intensa que para muchos el rodaje se convirtió en una especie de retiro espiritual. Algunos extras, que llegaron como simples figurantes, pidieron confesarse o ser bautizados antes de terminar la producción. Y varios actores principales se convirtieron a la fe durante el rodaje. Uno de ellos fue Luca Lionello, que interpretó a Judas Iscariote. Hasta entonces se decía ateo y bastante cínico respecto a la fe. Pero después de aquellas semanas en el set, confesó que se convirtió al cristianismo. Tras la película fue recibido en la Iglesia Católica y se bautizó junto con su familia. Más tarde dijo: «Yo era un no creyente. Participé en La Pasión como actor, pero después del rodaje no podía dejar de pensar en la imagen de Jesús. Interpretando a Judas, entendí el amor y el perdón de Dios. La película cambió mi vida. Encontré la fe y recibí el bautismo. Y no fue el único». Pietro Sarubi, actor italiano que interpretó a Barrabás, el criminal liberado en lugar de Jesús. Fue un papel breve, casi sin diálogos, pero lleno de simbolismo. Barrabás es la imagen del hombre común, el que es liberado mientras el inocente muere. Y durante la escena ante Pilatos, Sarubi debía cruzar la mirada con Jim Caviezel mientras el pueblo gritaba: «Crucifícalo». Y nada más, solo esa mirada. Pero en aquel instante, algo lo atravesó. Él mismo lo contó después en una entrevista. «Cuando miré a Caviezel a los ojos», relataba, «no vi a un actor. Sentí que Jesús me miraba y me perdonaba». Aquella experiencia lo transformó. Pasó semanas sin poder dormir. No dejaba de pensar en esa mirada. Después de la película se acercó a la fe. Recibió el bautismo. Empezó a dar conferencias y años después escribió un libro titulado De Barrabás a Jesús, donde contó su conversión. Pero en el reparto hubo otras sorpresas. Entre las luces de los focos y los susurros de las oraciones, una mujer guardaba un secreto. Maya Morgenstern, la actriz que interpretó a María, la madre de Jesús, estaba embarazada. Nadie lo sabía. Ni los técnicos, ni los maquilladores, ni siquiera Mel Gibson.
Más tarde, ella confesó que ese estado le dio algo imposible de actuar. Una luminosidad especial, una presencia interior que se reflejaba en cada gesto, y quienes la miraban lo percibían. Una de las razones por las que Mel Gibson la eligió fue precisamente su apellido, Morgenstern. En alemán significa estrella de la mañana. Era una señal. Así se llama también uno de los títulos antiguos de la Virgen María, estrella de la mañana, la que anuncia la luz en medio de la oscuridad. Pero en contraste con la suavidad de Maya, a Rosalinda Celentano le tocó el papel más inquietante y peligroso. De todas las escenas de la pasión de Cristo, hay una llena de misterio: Jesús. Y en medio del caos, la cámara se detiene en una figura que camina lentamente entre la gente. Una mujer vestida de negro, de rostro frío y ojos inmóviles, que lleva en brazos a un niño. Pero ese niño no es humano. Tiene un rostro envejecido, piel grisácea, y una mirada tan inquietante que parece burlarse del dolor del Salvador. Mel Gibson eligió a Rosalinda Celentano para el papel de Satanás porque quería un rostro andrógino y ambiguo. A Rosalinda le afeitaban las cejas, la filmaban a cámara lenta para que no parpadeara y superponían una voz masculina sobre la suya. Adelgazó y siguió una dieta estricta de arroz y frijoles. Su belleza se volvió incómoda, irreal, el reflejo de algo que parece divino, pero está corrompido. En la escena llevaba al niño en brazos, pero había algo extraño en él. El bebé parecía un hombre envejecido con vello en la espalda. Era una metáfora del amor pervertido, la profanación de lo que debería ser sagrado. Gibson colocó esta escena precisamente en el momento más brutal de los tormentos, justo cuando los soldados voltean el cuerpo de Jesús para golpearle el rostro. El dolor llega a su máximo, y en ese instante aparece Satanás encarnado en una madre que sostiene una vida deforme. Es el espejo oscuro de María y su hijo, el infierno celebrando la aparente derrota del cielo. Rosalinda confesó después que esa escena la dejó emocionalmente vacía. Dijo que pasó semanas en soledad y silencio, preparándose emocionalmente para el rodaje, pero cuando llegó el momento sintió que ese mal era real. Percibió una presencia oscura. Contaba que durante la filmación el aire era pesado, como si la propia atmósfera se hubiera vuelto irreal. Ese papel cambió tanto su vida que después de la película dejó el cine por un tiempo y se dedicó a la pintura. En cuanto al actor que interpretó a Jesús, Jim Caviezel, parecía haber entrado en otro estado. Muchos decían que ya no actuaba, que se había convertido en una prolongación del personaje. Su mirada cambió. Entre tomas casi no hablaba, y si lo hacía, su voz era casi un susurro. Algunos recordaban haberlo visto mirando fijamente al cielo, como si esperara una respuesta. Cuando por fin rodaron la última escena de la resurrección, el aire se llenó de expectación. El frío seguía, pero algo había cambiado en el ambiente. Muchos lloraban al ver la luz entrando en el sepulcro. Otros permanecían inmóviles, y así, cuando Gibson gritó, "corte final", el eco de esas palabras no sonó como el final de una película, sonó como una liberación. Muchos sabían que habían sido testigos de algo más grande, y mientras desmontaban las cruces bajo el cielo gris de Matera, muchos no podían dejar de pensar en lo mismo. En aquel rodaje, muchos sintieron que Dios había pasado por allí. Mel Gibson volvió a Los Ángeles con el corazón en llamas. Había puesto en juego toda su reputación, su fortuna y su carrera. Pero nadie en Hollywood quería promocionar su película. Le decían que era demasiado violenta, demasiado religiosa, demasiado arriesgada. Pero él no cedió. Él mismo financió la distribución independiente, proyectando la película en iglesias, escuelas y salones parroquiales. Permitió que el boca a boca corriera como un llamado, mientras los grandes estudios se reían y se burlaban. Pero no sabían que estaba a punto de encenderse una llama que daría la vuelta al mundo. El 25 de febrero de 2004, miércoles de ceniza, La Pasión de Cristo se estrenó en cines y ocurrió algo histórico. No hubo alfombra roja ni grandes campañas, y sin embargo desde el primer día las filas rodeaban las manzanas.
Eran como peregrinaciones, gente con rosarios, un silencio denso, murmullos de oración. Toda la comunidad cristiana se movilizó. Las iglesias organizaban caravanas para ver la película. Las parroquias compraban entradas para comunidades enteras y llenaban las salas. Lo que comenzó como una locura personal se convirtió en un acto colectivo de fe. En muchas ciudades las funciones se transformaban en liturgias espontáneas. Los sacerdotes celebraban misas o momentos de oración dentro de los cines, y los espectadores salían llorando en silencio, como si acabaran de vivir un despertar espiritual. Hubo desmayos, mareos y espectadores que no soportaban la escena de la flagelación. En Kansas ocurrió un caso que dio la vuelta al mundo. Una mujer de 56 años murió de un infarto durante la escena de la crucifixión el día del estreno. Hubo conversiones espontáneas y oraciones en las salas de Brasil, México, Polonia. Los cines se convertían en templos, las iglesias se llenaban y los pastores empezaban a predicar sobre la película. Y lo imposible sucedió. La cinta, La Pasión de Cristo, se convirtió en la película en lengua no inglesa más taquillera de la historia. Las cifras parecían irreales. Recaudó más de $610 millones en el mundo y más de 378 millones en Estados Unidos, más que cualquier superproducción del año. Una película rodada en arameo, hebreo y latín, sin estrellas de Hollywood, sin campaña publicitaria y sin apoyo de estudio. Se convirtió en un fenómeno mundial. Durante 2 décadas fue la película con calificación R más taquillera del mercado interno. El éxito demostró que existía una gigantesca audiencia cristiana ignorada por la industria. Los grandes estudios que habían rechazado la película por ser demasiado religiosa, demasiado violenta y sin potencial comercial, ahora veían cómo sus cintas eran ignoradas porque todo el mundo quería ver solo a Jesús. Mel Gibson lo arriesgó todo sin tener detrás a un solo estudio. Y, contra todo pronóstico, ganó. Pero ese triunfo, en lugar de abrirle las puertas del paraíso cinematográfico, se convirtió en su descenso al infierno mediático. Comenzó entonces una campaña despiadada contra Gibson y la película. La crítica de Hollywood la destrozó. Lo acusaban de antisemitismo, fanatismo, de glorificar la violencia. Los grandes medios le declararon la guerra abierta. The New York Times escribió que su película revivía prejuicios medievales. The Guardian la describió como pornografía del sufrimiento. Algunos lo llamaban fanático religioso, otros propagandista de la culpa. Las acusaciones de antisemitismo llenaron las portadas. Periodistas y académicos discutían si Gibson había culpado al pueblo judío de la muerte de Cristo. Periodistas lo acusaban de incitar al odio. Unos pedían censura, otros revisión profunda. Pero mientras los críticos discutían, el público seguía llenando las salas. Años después, en diversas entrevistas, Gibson explicó por qué decidió mostrar el dolor sin filtros. El sufrimiento de Cristo no fue simbólico, fue real. No quería una versión bonita, poética o teatral. Quería que el espectador sintiera el peso del pecado en el cuerpo de un hombre. Creo en algo más grande que yo mismo, decía, porque si todo dependiera de mí, estaríamos todos perdidos. Cada uno de aquellos hombres prefirió morir antes que renunciar a su fe. Contaba que durante el rodaje, todo intento de suavizar las escenas le parecía una mentira. Cuando se trataba de cortar un momento, algo dentro de mí decía, no lo hagas, porque en ese instante el dolor no era solo de Jesús. Gibson afirmaba que filmó la violencia no por morbo, sino por reverencia. A veces la verdad duele, dijo. Si Cristo soportó esto por amor, lo mínimo que yo podía hacer era no esconderlo. Ante las acusaciones de antisemitismo, respondía con calma. Jesús era judío, su madre era judía, y sus apóstoles eran judíos. ¿Cómo puedo odiar a su pueblo? Yo no filmé odio, filmé redención. Y sobre la reacción de la industria fue aún más duro. Hollywood no quería que esta película existiera. No porque no entendieran el mensaje, sino porque lo entendían demasiado bien.
Años después, cuando le preguntaron si había valido la pena, Mel Gibson contestó sin dudar: sí, lo haría todo exactamente igual, porque vi lo que provocó. Vi cómo los corazones cambiaban y eso en este mundo vale más que cualquier premio. En una entrevista posterior admitió: después del estreno sentí que todo el infierno se venía sobre mí, como si algo invisible me hubiera declarado la guerra. Sin embargo, tras la salida de la película y el ataque implacable contra él, Gibson se retiró de todo. Pasó meses evitando entrevistas. Sus apariciones públicas se redujeron a unas pocas palabras. Y mientras millones hablaban de la película, él se hundía cada vez más en el silencio. Comenzó una depresión. Lo volvió irritable, paranoico, vulnerable. La fe que lo había sostenido durante el rodaje ahora parecía ponerlo a prueba. Y en su vida personal estalló el caos. Viejas sombras, alcohol, ira, culpa, volvieron con fuerza. Las adicciones que había mantenido bajo control durante años retomaron el mando de su vida. Los paparazzi lo perseguían esperando la caída. Y la caída llegó 2 años después del estreno. En 2006, Mel Gibson fue arrestado de noche en Malibú, en estado de embriaguez, y en un arranque de furia lanzó insultos antisemitas. Esas frases dieron la vuelta al mundo. Bastaron unos segundos para destruir décadas de carrera. Aquellas palabras se convirtieron en su condena mediática. Las fotos de su rostro esposado recorrieron el planeta. Los medios lo destrozaron y Hollywood lo canceló por completo. Aquel incidente fue el punto más bajo de su vida. Él mismo dijo después: no fue un desliz, fue una ejecución pública. El hombre que dirigió Braveheart y ganó el Oscar se convirtió de repente en un paria dentro de su propia industria. Los amigos desaparecieron y él también. En entrevistas posteriores confesó que pensó en la muerte, que se sentía traicionado, humillado, perdido. Después de la pasión, todo se oscureció, como si hubiera despertado demonios que ni siquiera sabía que existían. Durante años, no dio entrevistas, no trabajó y no apareció en ceremonias. Su familia se derrumbaba. Vivía aislado, lidiando con demandas, programas de rehabilitación y un profundo proceso de culpa y fe. Pero en medio de aquella oscuridad, Mel Gibson encontró un nuevo propósito: la continuación de la pasión de Cristo. Hablaremos de ello en un momento, pero antes veamos qué fue de Jim Caviezel, el actor que interpretó a Jesucristo. A comienzos de los 2000, Jim Caviezel era el rostro que Hollywood esperaba. Alto, carismático, de voz firme y mirada penetrante. Los estudios veían en él una mezcla de la espiritualidad de Gregory Peck y el magnetismo de Tom Cruise. Acababa de brillar en películas como La delgada línea roja, Frequency y El conde de Montecristo, donde demostró que podía sostener una superproducción él solo. Las revistas lo nombraron como uno de los 5 actores más prometedores de su generación. Grandes directores querían tenerlo en sus proyectos. El futuro parecía asegurado. Pero después del estreno de La Pasión de Cristo, el teléfono enmudeció. Los guiones dejaron de llegar. Los proyectos desaparecieron. La película lo hizo mundialmente conocido. Su rostro, cubierto de sangre y polvo, se volvió icónico, pero él se convirtió en una figura incómoda. En una conferencia en 2011, Caviezel lo confirmó con calma. Me dijeron que mi carrera había terminado, y lo que es peor, tenían razón. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, no dudaría. Los estudios no querían contratar al católico que hizo de Jesús. A Caviezel lo tacharon de fanático, incontrolable, problemático. Durante años apenas trabajó, sobreviviendo con papeles secundarios en proyectos pequeños y apariciones modestas en televisión. En lugar de renegar del papel que lo había condenado, decidió vivirlo. Empezó a viajar por el mundo dando charlas sobre fe, dolor y esperanza. La marginación fue total. Su agente lo dejó. Los medios se burlaban de sus declaraciones religiosas y en las redes sociales lo atacaban. Recibía amenazas y cartas insultantes por su postura cristiana.
Pero Caviezel se mantuvo firme. Encontró refugio en su familia y en la fe. Junto con su esposa, adoptó a 3 niños con discapacidad de China y los crió lejos de los focos. Durante años circularon rumores de que estaba en una lista negra de la industria. En una entrevista posterior, Caviezel lo dijo sin rodeos: pasé de ser uno de los actores más solicitados a alguien que no recibe ni una sola llamada. No hice nada malo, solo interpreté a Jesús. Pero en lugar de arrepentirse, se afianzó en su fe. Empezó a dar conferencias, a hablar en iglesias y a actuar en películas de temática cristiana. Caviezel se entregó al voluntariado, visitaba cárceles y hospitales, compartía su testimonio en retiros espirituales. Y en 2011, algo cambió. Tras casi una década en la sombra, Caviezel recibió una llamada inesperada, una nueva oportunidad. Lo escogieron para el papel principal de la serie Person of Interest, que se emitió durante 5 temporadas. Pero el verdadero resurgir llegó casi 20 años después. En 2023 protagonizó Sound of Freedom, una película independiente basada en la historia real de un agente estadounidense que lucha contra la trata de niños. Los grandes estudios se negaron a distribuirla, pero las comunidades cristianas la abrazaron. Las redes sociales la volvieron viral y la historia se transformó en una revolución silenciosa. En pocos meses, Sound of Freedom se convirtió en un fenómeno mundial, recaudando más de $250 millones y superando incluso a superproducciones de Disney y Warner. Caviezel volvió a las portadas de la misma manera que antes, con un proyecto rechazado por Hollywood que contra todo pronóstico se convertía en un gran éxito. Cuando le preguntaron qué sentía, respondió: Dios me ha dado otra oportunidad. Cuando el mundo me cerró las puertas, Él me abrió una mucho más grande. Pero mientras el mundo redescubría a Caviezel, Mel Gibson también volvía a levantarse. Tras años de silencio, aislamiento y luchas internas, su mirada volvió al lugar donde todo comenzó, al sepulcro vacío. Porque Gibson nunca vio la pasión como el final. Siempre la concibió como la primera parte de una historia mucho más grande. Una historia que no termina en la cruz, sino que culmina en la victoria sobre la muerte. El proyecto se llama La Resurrección de Cristo, y no es una simple secuela. Es la segunda parte de una obra que Gibson jamás consideró terminada. Durante años escribió en secreto, junto con su hermano Donald y el guionista de Braveheart, Randall Wallace. Un guión que él mismo describió como una experiencia de otro mundo, algo que el ojo humano aún no ha visto en el cine. Y en una entrevista reciente, Mel lo definió con una frase inquietante: será como un viaje místico, un descenso y luego un ascenso, porque la resurrección de Cristo no se limitará a mostrar la victoria de Jesús sobre la muerte. No quieren simplemente enseñar el momento de la resurrección. Quieren explorar lo que ocurrió entre la muerte y el amanecer, lo que realmente pasó entre el viernes y el domingo, mientras el cuerpo de Cristo yacía en el sepulcro. La trama abarcará las horas posteriores a la crucifixión y hasta las apariciones del Cristo, pero Gibson reveló que incluirá también algo que nunca se ha mostrado en el cine: el descenso de Cristo a los infiernos, cuando el Redentor derriba las puertas del abismo para liberar las almas que esperaban la promesa. La visión está inspirada en escritos apócrifos, en los padres de la Iglesia y en fragmentos del Evangelio de Pedro. Allí el Hijo de Dios se enfrenta al poder de la muerte y declara su victoria definitiva, no como un relato simbólico, sino como una experiencia cósmica entre el cielo y los abismos. Gibson describió el tono de la película como una mezcla de terror espiritual, esperanza absoluta y gloria divina. No busca reproducir la violencia de la primera cinta, sino reflejar la fuerza invisible de la redención. Donde la pasión mostraba el cuerpo quebrantado, la resurrección mostrará el alma victoriosa. Su objetivo no es repetir la historia, sino descender hasta el corazón del misterio que cambió el mundo para siempre en el tercer día. Gibson dijo que no quiere hacer una película religiosa. Quiere una experiencia espiritual que confronte al espectador con su propia fe.
igual que la primera cinta lo confrontó con su propia culpa. Será el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Todos conocen el sufrimiento, pero pocos comprenden la magnitud de lo que ocurrió después de la cruz. Cristo no solo resucitó, conquistó el reino de la muerte. El proyecto está envuelto en secreto absoluto, pero Jim Caviezel dijo que será la película más grande de la historia, 5 veces más que La Pasión. El rodaje que Gibson planeaba comenzar después de la pandemia fue pospuesto varias veces por su extremo perfeccionismo. Volvió al mismo lugar donde rodó La Pasión en Matera, Italia, para recrear Jerusalén del siglo I con aún mayor realismo. También trabajó con teólogos, historiadores y exégetas para representar con precisión la cronología bíblica entre la crucifixión y la resurrección. La película mostrará la confusión de los apóstoles, el silencio de María, el desconcierto de los guardias romanos, la oscuridad en el mundo espiritual y finalmente la irrupción de una luz que ya nunca se apaga. El propio Gibson define la cinta como un viaje entre el horror de la muerte y el destello de un amanecer eterno. Pero Gibson tiene otro secreto. En una conferencia privada en 2023, declaró que la resurrección contendrá una escena que nadie olvidará jamás. Una visión del otro mundo inspirada en el Apocalipsis de Juan y en los Salmos mesiánicos. La película se estrenará en 2 partes, separadas por el símbolo del tiempo que Cristo permaneció en la tierra después de la resurrección. La primera parte saldrá el 26 de marzo de 2027, Viernes Santo, y la segunda, 40 días después, el 6 de mayo del mismo año, día de la Ascensión. Exactamente 40 días entre el sepulcro vacío y el regreso al Padre. No hay nada en ese calendario. Gibson insiste en que la fecha fue escogida por fe, no por estrategia. Quiere que se viva como una liturgia, no como una saga. Durante años circularon rumores de que Jim Caviezel volvería a interpretar a Jesús. Él mismo lo confirmó en entrevistas. Pero en 2025, Mel Gibson tomó una decisión inesperada. No repetirá el reparto original. Según Gibson, la razón es artística, pero también simbólica. Cada generación debe ver el rostro de Cristo con ojos nuevos. El papel principal lo interpretará ahora el actor finlandés Jarmo Ukkonen. En algunas fuentes lo acompañarán María Lagarce como María Magdalena, Kasi Mudnia como la Virgen María, Pierluigi Pacino como Pedro y Ricardo Escamarcio como Poncio Pilato. El presupuesto supera los $100 millones, más del doble que el de La Pasión de Cristo. Pero lo que asusta no es el dinero, sino el desafío teológico y visual de representar el más allá. Su equipo trabaja con teólogos, historiadores y artistas para mostrar la dimensión espiritual entre la muerte y la resurrección. Planos donde la oscuridad intenta retener la luz y donde Cristo rompe las cadenas de la condena. Los productores afirman que Gibson quiere unir elementos de la tradición apócrifa con la exégesis bíblica, y que la película explorará el momento en que el alma del Mesías desciende a los infiernos para liberar a los justos. Mel Gibson explicó que no busca provocar, sino revelar. Quiere que el espectador entienda que la resurrección no es un final feliz, sino el comienzo de una guerra invisible. Por eso, en palabras del propio director, La Pasión trata del sufrimiento, la resurrección del poder. El tono de la película será diferente. Menos sangre, pero más misterio. Menos dolor visible, pero más batalla espiritual. Es una exploración de cielos e infiernos, de tiempo y eternidad. Gibson dice que no quiere competir con Hollywood. Quiere responderle: mientras la industria invierte millones en héroes ficticios, yo quiero contar el regreso del único que venció la muerte. Y lo haré con la misma fe que me llevó a financiar la Pasión de Cristo, cuando nadie creía en ella. No quiero solo mostrar cómo Cristo volvió a la vida. Quiero mostrar por qué lo hizo, no por él mismo, sino por nosotros. En una de sus últimas declaraciones, Gibson resumió su objetivo en una frase: la pasión mostró cuán intensamente Cristo nos amó. La resurrección mostrará hasta dónde llegó ese amor.
Conviene recordar que tras el éxito mundial de La Pasión de Cristo, Hollywood volvió la mirada a una audiencia hasta entonces ignorada. Los creyentes realizaron encuestas y descubrieron algo sorprendente. Un 10% de los espectadores confesó haber cambiado algún aspecto de sus creencias o de su práctica religiosa después de verla, y un 18% empezó a orar más o a ir con más frecuencia a la iglesia. Así comenzó una nueva ola de cine cristiano. Películas como Dios no está muerto, El cielo es real, Cartas a Dios, Cuarto de Guerra o Milagros del cielo. Pero ninguna se acercó al impacto del original. La Pasión seguía siendo un referente inalcanzable. En los años siguientes, Hollywood entendió que la fe puede llenar salas, pero no puede fabricarse en laboratorio. El público creyente es exigente. No quiere sermones dulces ni finales cómodos. Quiere verdad. Por eso, aunque muchos intentaron repetir el milagro, nadie lo logró. La película fue prohibida en varios países musulmanes y criticada en Europa por su violencia. Pero eso solo alimentó su aura de misterio. Mientras Hollywood la veía como un fenómeno comercial, la gente la vivía como una experiencia sobrenatural. Teólogos y psicólogos cristianos estudiaron durante años el fenómeno. Y el consenso es claro. La Pasión provocó una catarsis colectiva. Una reacción emocional y espiritual tan profunda que superó los límites del cine. Millones de personas en todo el mundo afirmaron que la Pasión de Cristo fue un punto de inflexión en sus vidas. Algunos hablan de un efecto místico, de un impacto espiritual que despierta la conciencia del espectador ante el sufrimiento y la redención. Pero ocurrió algo más. Cientos de personas de distintos países, edades e idiomas aseguraron haber vivido algo inexplicable durante la proyección. Los testimonios son innumerables: sanidades, visiones y sueños, conversiones repentinas, incluso liberaciones espirituales. Unos decían que sentían una presencia en la sala, un calor repentino, una paz desconocida. Otros que durante la crucifixión sentían una presión en el pecho y luego un alivio, como si algo invisible dentro de ellos se hubiera roto. Hubo quienes lloraron durante horas sin saber por qué, y quienes al salir del cine fueron directamente a la iglesia después de años de ausencia. En foros, libros y testimonios grabados se cuentan historias de fe después de ver la película. Una mujer en Argentina afirmó que recuperó parcialmente la vista tras verla y rezar frente a la pantalla. Un hombre en Filipinas dijo que sintió que Dios le hablaba en medio de la escena de la flagelación. En Italia, un joven adicto a las drogas dejó su adicción después de ver la película. En Brasil, un sacerdote contaba que durante una proyección comunitaria, la gente comenzaba a confesarse espontáneamente entre lágrimas. Si tú también sentiste algo al ver la película, o viviste un despertar espiritual, piensa en qué pasó, qué sentiste, qué experimentaste o qué se despertó en ti. Porque quizá lo que viviste no fue solo una emoción, sino un encuentro real con Él. Un momento en que Dios tocó algo que dormía dentro de ti. Miles de personas en todo el mundo han contado que después de verla, algo cambió. Unos hallaron consuelo tras años de dolor. Otros sintieron un perdón que nunca habían pedido. Y otros simplemente entendieron que no estaban solos. Cada testimonio es una pequeña llama, y cada palabra compartida puede encender otra. Por eso comparte lo que has vivido, porque para millones de creyentes, la Pasión salió de la pantalla y se convirtió en un instrumento de fe, y la fe es contagiosa. Te invito a suscribirte a mi canal, porque cada semana comparto reflexiones que buscan despertar tu conciencia, profundizar en la palabra y revelar los misterios ocultos que guarda la Biblia para quienes aún tienen oídos para oír. La Pasión de Cristo es una historia del amor de Jesús por nosotros. Pero para entender cuán profundamente la historia de Jesús se entrelaza con la historia real, es necesario explorar las huellas que Él dejó en la historia, los objetos que tocó y que aún existen. Si nos quedamos solo con el relato de la Pasión, nos quedamos en la superficie. Sin embargo, al ver las huellas que Él dejó en el mundo, nuestra fe se vuelve mucho más palpable. Y en este tiempo en el que vivimos, creer sin conocer ya no es una opción.
Esas son las huellas de Jesús en el mundo y no te las puedes perder.